Don Severo Sousa, buenos días. El micrófono, por favor. Gracias. Disculpen. Muy buenos días, ¿cómo están ¿Cómo todos? está, Severo? Bien, gracias a Dios. Eso es importante, que alguien esté bien, porque aquí nosotros Tratando. estamos mal. Bueno, yo estoy bien porque gracias a Dios estoy con salud. Me agarró el COVID hace un par de semanas después de haberlo chifiado por tanto tiempo. Ah, bueno, entonces estás mejor ahora. Exacto, ahora Inmune. tengo inmunidad. Así que estoy súper. He visto que Severo Sousa está aspirando a ser el presidente, creo que ya lo ha sido con anterioridad, ¿no? Sí. De la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón. Es correcto. Yo he sido con anterioridad en 4 ocasiones, o sea, 2 con sus respectivas reelecciones. Y la verdad que, si mal no recuerdo, la última vez fue hace mucho tiempo, en el 2012, ¿verdad? Severo, hay mucha gente que ha dicho que el negocio de zona libre hay que replantearlo, hay que, como se hace en el juego dominó, hay que revolver las fichas. ¿Qué hay de eso? El negocio de zona libre se ha replanteado por sí solo. El negocio de zona libre es un negocio que es dinámico, que afortunadamente o desafortunadamente, depende cómo se vea, a pesar de, en mi opinión, nunca haber tenido un respaldo real de los gobiernos que han pasado en cuanto a su promoción y desarrollo, eh, por ser dinámico por sí solo, ha logrado un desarrollo en ocasiones que pocos otros sectores han logrado sin tanto apoyo. Al contrario, es sabido que en otros tiempos, ya no tanto, digámoslo así, pero en otros tiempos, Zona Libre de Colón era hasta una de las cajitas que usaban los gobiernos de turno Sí, para hacer cosas, sí. ¿no? Y en este momento yo diría que la Zona Libre de Colón está reviviendo a cierto punto. Yo sí tengo que admitir que el director de la Zona Libre de Colón, el gerente general de la Zona Libre de Colón, Giovanni Ferrari, seguramente por su experiencia como usuario importante de la Zona Libre de Colón, ha ayudado mucho. Tal vez si no hubiese habido pandemia, estaríamos mucho mejor sin duda alguna. Y me refiero a que varios de los esfuerzos que él ha intentado hacer a través de agilización de procesos con tecnología y demás, pues se han visto un poco afectados definitivamente porque han demorado en implementarse con esto de la pandemia. Pero lo que pasa hoy en día es que y la logística a gran escala es la que se ha adueñado, como Sí. quien dice, de la zona libre de Colón y lo que le llama en inglés el trading o los importadores exportadores, que era el negocio general o común de la zona libre de Colón, es el que ha venido decayendo. Digo, eso también tiene que ver mucho con que las personas son más virtuales hoy en día que anteriormente, y al final Zona Libre de Colón es un intermediario, un muy buen intermediario, que Pero es que eso es lo que quiero preguntar en base a lo que Gonzalo estaba diciendo hace un momento sobre fomentar que en Panamá haya más fabricantes. Yo diría que tal vez fue fabricante una opción, tal vez redistribución es otra, no sé. Pero escuchen esto que me acaba de mandar este oyente que está en Medellín, Colombia. Buen día, profesor. Hoy estoy en Medellín. Ayer compré con $68 con 50 centavos los medicamentos para tomar 2 meses, un medicamento diario por día, de 3 diferentes. Lo que en Congolandia, es decir, en Panamá, compro por $315. $315, él pagó La pregunta 68.50. es, ¿son Dan genéricos? ganas de llorar por la calidad de robo combinados entre los grandes señores farmacéuticos y los gobiernos de turno. Saludos y buen día. Los No tiene estudios. nombre. Pero la consulta, pero a ver, no es por defender, pero ¿son genéricos los medicamentos que está comprando el señor? Es la Son los que, pregunta. Gonzalo, son los que sean. El problema es el No, costo. no, no, El no, no, problema no, es no, el costo. no. Entonces la pregunta, Severo, es, ¿hay alguna fórmula de, en ese proceso logístico, en ese proceso de 5 puertos, de que Zona Libre se vuelva a convertir en un redistribuidor, pero ahora ya de productos como medicamentos y que de alguna forma el país pueda beneficiarse de eso, ya no por instalar empresas, sino porque esos productos puedan salir al mercado con un precio diferente? Bueno, mira, yo no soy el que más sabe del tema medicamentos, sin duda alguna, no es mi fuerte.
he estado en varias discusiones y mesas al respecto, y lo que entiendo es que definitivamente, como usted lo ha mencionado, no es un tema tan sencillo y obviamente pues se ha desvirtuado mucho. Pero yo sí quiero empezar por lo siguiente, y no es por defender a nadie, pero sí tenemos que hacer o tratar de comparar peras con peras, manzanas con manzanas, porque esto pasa mucho, sobre todo cuando hay este malestar. Colombia está al peso a 4.000 pesos casi o más en este momento por dólar. O sea que de salida, aunque costaran lo mismo, siempre sería mucho más barato allá, y en España son básicamente subsidiados. Pero fuera de eso, definitivamente tenemos un problema interno que yo creo que va más allá por el tema de la burocracia interna que hay, la permisología que se necesita constante para poder tener acceso a ser distribuidor de medicinas, y obviamente la fuerte competencia, no con fuerte competencia, pero el celo que hay entre aquellos distribuidores de mantener el mercado cerrado en muchas ocasiones para poder seguir funcionando. Eso que tú preguntas si se puede hacer en zona libre, eso se hace desde hace muchos años. De hecho, bueno, tuviste volver a, porque es verdad, anteriormente era mucho más fuerte que hoy en día. Sin embargo, zona libre de Colón todavía sigue siendo un centro de redistribución de empresas como Pfizer. O sea que eso ya se hace. Lo que pasa es que tenemos que estar claros que en zona libre de Colón es un área económica especial, llamémoslo así, donde es de allí para el mundo, incluyendo el mismo Panamá local, y cuando entra a Panamá ya entra con los impuestos, las reglas, los procedimientos, etcétera, la burocracia que hay interna en Panamá. Tenemos industria, tenemos una pequeña industria farmacéutica dentro de Panamá, hay un par de laboratorios, o sea, no sé cuántos, pero no son muchos, por eso digo un par, que también fabrican genéricos aquí localmente, y ni aún así el precio logra bajar. Entonces, sí, la pregunta en ese gran cuello, ¿dónde está ese gran cuello de botella? Y yo creo que está disperso en varios puntos de la cadena, y tal vez ese sea el gran problema, que los gobiernos vienen, se concentran a lo mejor en algún punto específico, pero eso no evita que los otros cuellos de botella sigan funcionando y sigan dándole aumento al precio de una forma desmedida como está pasando. Oiga, Severo, yo le puedo mandar a usted un asesor. Yo le voy a mandar a un señor que se llamamos aquí el trompista para que lo ayude a usted a asesorar. A lo mejor usted lo va a asesorar a él. Él lo está escuchando, entonces él saca sus teorías. Dice que al mero macho en Panamá lo sacaron Ay, no. del mercado No. porque le bajaba las ventas a Viagra y Cialis. No, pero por Dios. No. Tenemos- No le hagamos eso a los oyentes, por Dios. Severo, yo creo que el trompista, yo creo que lo podríamos ubicar allá con usted si usted gana esas elecciones. Yo creo que el mero macho se comercializa en zona libre de Colombia. Es probable, ¿Ah, sí? es altamente probable. Pero Severo, es que cuando yo estuve por Chile, obviamente antes de la pandemia, y pude hacer una serie de transmisiones desde el puerto de San Antonio, más allá de Valparaíso, entendí una ecuación que aquí nuestro amigo, el ex embajador Francisco Cruz, me explicaba, y que al día de hoy no se ha podido ejecutar. ¿Por qué? No lo sé. Los chilenos, todo lo que exportan hacia la costa atlántica de los Estados Unidos, todo lo que ellos exportan hacia la costa atlántica pasa por Panamá. Todo. Okay. Todo. Entiendo que algo le pasa a Perú también. Algo parecido también le pasa a Perú. Y allá en Chile me explicaban que ellos aspiran o siguen aspirando, y ahora he escuchado que a los peruanos también les interesa, montar en Panamá como una especie de centro de redistribución de sus productos. Que no es nada más de depósito, porque hay productos, Chile que exporta frutas, que exporta salmón, que necesitan ya no un depósito cualquiera, necesitan un depósito especializado. O sea, ¿qué hace falta para convencer a esos países de que lo hagan? Y que se podrían instalar perfectamente en zona libre, obviamente, que sería del lado atlántico también.
O sea, ¿qué hace falta para poder ejecutar ese tipo de proyectos? Bueno, yo te diría que hay varias empresas, bueno, no muchas, pero hay varias empresas chilenas, sobre todo peruanas, que se han venido estableciendo en la zona libre de Colón. Lo que hace falta es promocionar debidamente en el extranjero las bondades de la zona libre de Colón. Y cuando digo promocionar debidamente, no es que no se esté haciendo necesariamente, pero tal vez no están siendo tan efectivas como se quisiera, pues, porque no se está logrando que esas empresas vengan a establecerse. Es muy fácil para gobierno, y esto es algo que hemos planteado muchas veces anteriormente y algunos gobiernos lo han manejado bien y otros no. Nosotros siempre hemos dicho, para los gobiernos es muy fácil salir y hablar bien de Panamá o del país al que representa. Para los empresarios es muy difícil creerle a los gobernantes porque ese es su trabajo en la mayoría de los casos. Y dos, generalmente los que están en el gobierno, no aquí solamente, a nivel mundial, no salen a hablar de lo malo que hacen o de lo que no está bien dentro de su país porque es su responsabilidad. Entonces los empresarios en cualquier lugar del mundo, por un tema de naturaleza humana, tienden a ser un poco desconfiados de lo que diga alguien que está en el gobierno. Y por eso siempre hemos dicho que este tipo de promociones se hacen 1000 veces mejor cuando van en conjunto con el sector privado de la mano. Y eso, lamentablemente, yo diría que en los tiempos del presidente Torrijos, tal vez, se dejó de hacer. El presidente Martinelli entró con una convicción, yo recuerdo, en el Ministerio de Comercio, no él obviamente, pero los que estaban en el Ministerio de Comercio entraron con una convicción de que ellos marcaban la pauta, ellos decían a dónde había que ir, qué había que hacer, y el que se quería sumar, que se sumara, como quien dice. La siguiente administración más o menos fue el mismo planteamiento, de hecho yo creo que fue hasta peor en el sentido de que, bueno, ni siquiera te decían para dónde iban. Esta administración ha tratado un poco de enderezar el tema con lo que ahora se llama Pro Panamá, pero bueno, ha sido afectado por la pandemia, creo que no ha sido tan efectivo porque no ha tenido suficiente tiempo. Yo quisiera pensar que en los 2 años que le quedan podemos hacer algo mucho más de cooperación conjunta, sector privado, gobierno, para poder ir a convencer a esos empresarios de otros países como Chile y Perú de lo que realmente funciona aquí. Pero nuevamente, Severo, no será, sí, a lo mejor convencerlos a ellos es parte del trabajo y de promover, pero ¿no será también que nos falta un poco más de agresividad en cuanto a nosotros como Estado, hacer la inversión, o sea, correr el riesgo de hacer la inversión y traerlos? Bueno, para eso tendríamos que tener una mentalidad a nivel de país más abierta, hacia este tipo de inversiones. Y si a eso vamos, hablemos de 2 casos específicos. El caso de la recién aprobada ley de incentivo de turismo, donde todo el mundo ha puesto el dedo y ha señalado, sin siquiera haberse leído la ley, sin siquiera entenderla, en la mayoría de los casos que yo veo en redes, sino siguiendo simple y sencillamente un tren que sea virtual, que se ha desarrollado, en el que dice que 5 o 6 familias se van a hacer más millonarias de lo que eran y se están aprovechando de los bienes del Estado. Entonces, si eso es así, todo lo que se ha logrado hoy en día en este país, en el sector privado, a través de incentivos, tendría que traducirse de la misma manera de decir, bueno, ha sido para enriquecer a 5 o 6 familias, a los más ricos, etcétera, cuando eso no funciona necesariamente así. Yo sí diría que tenemos que ser mucho más abiertos al tema incentivos antes que subsidios. No es que esté en desacuerdo al 100% con los subsidios, pero los subsidios deben ser, al igual que son los incentivos, deben tener un rédito a cambio, deben tener periodicidad, deben tener algún grado de compromiso con la persona que recibe ese subsidio, que ese es el rédito a cambio, así como con los incentivos. Generalmente lo que se logra es desarrollo de empleos, desarrollo de áreas, más impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, esa mentalidad muchas veces en nosotros como país, inclusive en los gobernantes de turno, no funciona porque la mayoría de los gobernantes de turno hoy en día son más hacia el sector
o sector no, hacia la mentalidad populista, que es la que genera votos, y no hacia la mentalidad de desarrollo de largo plazo. Tú tienes otro ejemplo por ahí, minería. Tenemos hoy en día un sector de minería que está pujante, se está desarrollando. Es el 80% de las exportaciones que estamos haciendo, y nosotros queremos llevar el debate a el medio ambiente solamente. Ojo, el medio ambiente es importantísimo, hay que conservarlo y hay que velar porque las generaciones futuras tengan ese acceso que tenemos hoy en día nosotros a un medio ambiente, y evitar un medio ambiente lo más seguro posible y evitar el cambio climático al máximo. Pero eso no significa que la minería no se pueda llevar de forma responsable e incluso sostenible. Y no lo digo yo, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, lo dice el Programa de las Naciones Unidas y se hace en otros países como Canadá y en Europa. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? No, es más fácil agarrar y decir o irse contra ese sector pujante en desarrollo, que además no está desarrollando principalmente en la capital, como estamos acostumbrados, sino que viene del interior de la República hacia la capital. Lo mismo que está procurando la famosa ley esta de incentivo de turismo, que haya desarrollo en el interior de la República. Y yo creo que a veces, no sé si llamarlo, que somos como país egoístas, cortoplacistas o cortos de visión, pero como eso no nos afecta o no nos beneficia directamente a nosotros aquí en la capital, entonces nos parece que está mal. No, lo Claro, que pero pasa, Severo, perdón, Gonzalo, lo que pasa, Severo, es que también los modelos de gobernantes han cambiado. Yo le voy a poner un ejemplo. Ahora usted me va a decir que usted no se acuerda porque va a decir que es más joven que yo, cosa que dudo. Pero yo me acuerdo de Nicolás Ardito Barletta No lo dudes. en la época de la dictadura de Torrijos, dando las explicaciones de por qué estaban haciendo esto en dictadura, que en dictadura usualmente no se da explicación alguna. Pero me acuerdo a Ardito Barletta explicando, es que si hacemos esto, podemos lograr esto otro. Y si hacemos esto, o sea, y había toda una serie de explicaciones. En dictadura que no hay por qué explicar nada. En democracia, donde hay todos los elementos y todos los espacios para explicar, desde un tiempo a esta parte los gobernantes no quieren explicar, no ponen la cara para explicar por qué se asume esta decisión o por qué no se asume esta otra. ¿Qué iba a decir, Gonzalo? no, a ver, es que Severo habla de la periodicidad, habla de un estimado, pero a mí lo que me preocupa, don Severo, es el adjudicarle la incapacidad a una pandemia. La pandemia la ha vivido todo el planeta entero y ya vamos para 2 años y medio. No podemos seguir diciendo que la excusa de nuestra incapacidad o de la forma de gobernar ha sido la pandemia, porque el mundo entero ha tenido que lidiar con la pandemia también. A unos les ha ido mejor que a otros. La pregunta es, ¿usted cree que ya el gobierno tiene que desechar la excusa de la pandemia para hablar de los problemas del país? A eso me refiero, porque cada vez que hablamos con alguien de gobierno, es que la pandemia, es que lo que dejó la pandemia, pues ya, o sea, eso es una realidad, pero la realidad también es que seguimos pagando un vale digital cuando ya la economía está abierta y ahí está abriéndose el hueco fiscal y el vale digital no tiene fecha de caducidad, al menos por este año hasta diciembre. Veremos si en diciembre se vuelve a renovar otra vez. Entonces, lo que estamos haciendo es abriendo un boquete fiscal para que cuando llegue el nuevo gobierno en el 2024 reciba un Estado completamente endeudado. 100% de acuerdo. De hecho, nosotros incluso el CONEP, el cual participo, desde el año pasado, si mal no recuerdo, venimos haciendo el planteamiento al gobierno de que se tiene que eliminar el plan de el estado de emergencia, se tienen que eliminar todos estos planes de subsidio, pero se tiene que buscar la forma. Lo que yo planteaba con la pandemia tal vez es que, y la actitud que hay es que no veo que se busque la forma de transición, porque yo sí estoy claro en que no se puede transicionar de un día para otro, pero es lo que va a terminar pasando si seguimos así, y obviamente eso va a traer un malestar social muy grande. En estos 6 meses que quedan de aquí a diciembre, si es que realmente ese es el plazo, como han dicho, del vale digital, la preocupación del gobierno debe ser qué va a hacer para que todas esas personas que están recibiendo vale digital puedan seguir por su propia cuenta.
Y yo no veo que realmente eso se esté haciendo, o al menos si están haciendo algo al respecto, no lo siento. Cuando se habló, por ejemplo, el año pasado de poner una cantidad de plata, $300 millones, creo que fueron, a través de AMPIME, para la pequeña y microempresa, llegar a poder desarrollarse. Yo quisiera que alguien me dijera un rendimiento sobre eso. O sea, ¿qué ha pasado con eso? ¿Cuántas empresas realmente se vieron beneficiadas? ¿Cuánto tiempo le duró? ¿Cuántas empresas aplicaron y no pudieron ser beneficiadas? Porque es que la información que yo manejo es que fueron muchas más las empresas que intentaron aplicar para subsistir, y fue tanta la burocracia y la demora que al final terminaron cerrando. Y obviamente estamos hablando de muy pequeñas y microempresas cuando tenían que solicitar préstamos por $5,000, $10,000, $15,000. Pero esas muy pequeñas empresas le daban trabajo a 3, 4 personas de manera formal. Hoy la informalidad ha aumentado al punto que en cifras oficiales se habla de casi 50%, pero en cifras extraoficiales estamos hablando casi por arriba del 60%. ¿Cómo vamos a hacer como país? Y en eso estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, Gonzalo, perdón, para ir más allá y revertir eso, porque eso va a seguir en la Claro, medida. pero ahí, don Severo, le traigo a colación la excusa que me da el profesor, respetable, aunque no la comparta, que es nuestro debate. El profesor dice, aquí lo que hay que hacer es generar empleo para que ese número de 2 dígitos, ya ahora en 1, según los últimos indicadores, se reduzca a un mínimo. No creo que vaya a ocurrir que en Panamá haya pleno empleo como está pasando en los Estados Unidos. Pero lo cierto del caso es que a mí no me preocupa la reducción del empleo ni la creación de empleo. A mí me preocupa qué calidad de empleo se están generando. Porque esa calidad de empleo que se están generando lo que va a hacer es traer a colación más informalidad, que al final es lo que afecta a América Latina. ¿A usted le preocupa más la tasa de informalidad o la tasa de desempleo? Me preocupa más la tasa de informalidad. Me preocupa más la tasa de informalidad porque si hubiéramos hecho lo que se planteó desde un principio, que era más que pensar en generación de empleo, era la recuperación de los empleos que estaban suspendidos porque se iban a perder, como en muchos casos sucedió que se perdieron, hubiéramos seguido teniendo gente bajo un régimen formal, y cuando digo formal no me refiero solamente a que paguen impuestos y que paguen a la caja del Seguro Social. Me refiero a que en un empleo estable, en una empresa bien o mal, cada quien la catalogaría como quisiera, pero una empresa formal que procura ciertos beneficios aparte del salario para sus empleados, que le da cierto bienestar en general a la persona como persona. La informalidad, lamentablemente, es un carrusel, es un sub y baja. Nadie sabe, hoy puedo ganar buena plata, mañana no gano nada, pasado tampoco. En muchos casos estás sometido a ciertas irregularidades o inseguridad en la calle, lo cual no te sucede en una oficina. Es lo mismo con el tema salud. Cuando hablábamos de reabrir las empresas y no dejarlas morir, 100% estabas mucho más seguro en tu lugar de trabajo, en una oficina formal, que en la calle buscando el pan de cada día. Y eso es lo que hemos terminado haciendo. Hay mucha gente hoy en día, emprendedores, porque son emprendedores, pero no son el tipo de emprendedores que vemos en las películas o en las redes o que quisiéramos tener. Son emprendedores del día a día. Son emprendedores de que tengo que salir a buscarme lo mío porque si no mi familia no pasa el día, yo qué sé. Entonces, ese tipo de emprendedor que es muy loable lo que hace, lamentablemente no es un emprendedor de largo plazo, no es un emprendedor que va a desarrollar en la mayoría de los casos. Y por eso me preocupa más, como te decía, la informalidad. Eso es muy fácil decirlo y pensarlo cuando no tienes las necesidades resueltas. Claro, claro. El que no tiene las necesidades resueltas no está pensando en informalidad o en formalidad, está pensando en resolver, en claro, llevar la comida a la mesa de su casa. Y ese es un tema. Es lo que, todo un tema. Es lo que acabo de plantear. Y para mí hubiéramos reducido bastante ese tipo de informalidad si hubiéramos hecho
hace un año, año y medio. Claro, si hubiéramos hecho la tarea. Exactamente. Hubiéramos hecho la tarea. Entonces ahora el problema que tenemos es cómo vamos a revertir eso. ¿Qué va a pasar en diciembre cuando en teoría se acabe el vale digital? No, el vale no se va a acabar, Severo, usted y yo lo sabemos. Bueno, ese va a ser la conclusión. Pero diciembre es a la puerta de 2023. El vale no se va a acabar. Y antes que se vaya, don Severo Sousa, ¿cuándo son las elecciones? El próximo martes 5 de julio. Ya, a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la Otra esquina. semana. Bueno, entonces, éxitos al amigo Severo Sousa. Suerte. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la entrevista. Gracias.